Una historia de la lectura de Alberto Manguel, La letra y la memoria, parte 5. Estoy en las ruinas de Cartago, en Túnez. Las piedras son romanas, restos de muros construidos después de que Escipión Emiliano destruyera la ciudad en el año 146 a.C., cuando el imperio cartaginés pasó a ser una provincia romana y se le dio el nombre de África. En este sitio, el joven que un día iba a ser San Agustín enseñaba retórica antes de trasladarse a Milán, previo paso por Roma, y aquí, aún antes de eso, lo sorprendió un antiguo condiscípulo suyo sobre el que escribió que tenía una memoria prodigiosa. Una memoria que por caso le permitía componer y recomponer textos que había memorizado con una sola lectura. Aquel muchacho era capaz, según Agustín, de citar el penúltimo verso de cada libro de Virgilio. El penúltimo, velozmente, en perfecto orden y sin ayuda. Si luego le pedíamos que recitara el antepenúltimo verso de cada libro, también lo hacía. Y estábamos convencidos, dice Agustín, de que podía recitar a Virgilio de atrás para adelante. E incluso, si le pedíamos pasajes en prosa de cualquiera de los discursos de Cicerón que había memorizado, también podía repetirlos. Tanto si leía en silencio como en voz alta, pero la lectura, ya lo dijimos, en alta voz era la norma por aquellos tiempos, este estudiante conseguía imprimir al texto, usando la frase de Cicerón que al futuro obispo de Hipona le gustaba citar, en las tablillas de la memoria, para recordarlo y recitarlo a voluntad en el orden que eligiera, como si estuviera pasando las páginas de un libro. Al recordar un texto, al traer a la mente el libro que una vez había tenido entre las manos, él mismo podía convertirse en un libro, y era un libro que tanto él como los otros podían leer. En 1658, Jean Racine, que por entonces tenía 18 años, mientras estudiaba en la abadía de Port Royal bajo la mirada atenta de profesores religiosos, descubrió por casualidad una antigua novela griega. Las historias de Teágenes y Clariquea, cuyas ideas sobre el amor trágico tal vez haya recordado años más tarde cuando escribió Andrómaca y Berenice. Racine se llevaba el libro al bosque que rodeaba la abadía y había empezado a leerlo con avidez, cuando lo sorprendió el sacristán, que se lo arrancó de las manos y lo arrojó al fuego. Poco después, Racine consiguió un segundo ejemplar, que también fue descubierto y condenado a las llamas. Eso lo animó. ¿A qué? A conseguir un tercer ejemplar y aprenderse la novela de memoria. Más tarde, le entregó el libro al terco sacristán y le dijo: puede quemar este también, como hizo con los otros. Esa característica o atributo de la lectura que permite al lector apropiarse de un texto, no solo siguiendo con atención las palabras, sino volviéndola parte de sí mismo, no siempre fue considerada una ventaja. Hace más de 20 siglos, a pocos pasos de las murallas de Atenas, a la sombra de un alto plátano, a la vera de un río, un joven de quien sabemos poco más que el nombre, Fedro, estaba contándole a Sócrates el discurso de un tal Lisias, a quien admiraba con pasión. Después de escuchar el discurso que trataba sobre los deberes de los amantes, había conseguido una versión escrita que estudió una y otra vez hasta aprendérsela de memoria, y a continuación, ansioso por compartir su descubrimiento, como suele ocurrirles a tantos lectores, se encontró con Sócrates. Pero el filósofo, adivinando que Fedro ocultaba el texto bajo su manto, le pidió que lo leyera en lugar de recitarlo. No permitiré que practiques tu oratoria conmigo, le dijo al joven entusiasta, estando Lisias acá, en la ciudad, presente. El diálogo platónico, que lleva el nombre del joven lector, Fedro, trata sobre todo de la naturaleza del amor, pero la conversación va cambiando y cerca del final el tema pasa a ser el arte de las letras. Hace mucho tiempo, le dice Sócrates a Fedro, el dios Tot de Egipto, Tot, les aclaro, era Hermes Trimegisto, el autor de los libros de donde dicen surgen todas las religiones del mundo. Sigo con la lectura. El dios Tot de Egipto, inventor de los dados,
el juego de las damas, el número, la geometría, la astronomía y la escritura, visitó al rey egipcio y le ofreció estas invenciones para que se las entregara al pueblo. El rey iba analizando las ventajas e inconvenientes de cada uno de los regalos del dios hasta que Tot, o Hermes, llegó al arte de la escritura. Este conocimiento, dijo el dios, hará más sabios y memoriosos a los hombres. Pero el rey no quedó muy convencido con la escritura. Si los humanos aprenden esto, le contestó, se sembrará el olvido en sus almas. Dejarán de ejercitar la memoria porque confiarán en lo que está escrito y no recordarán las cosas buscándola en su interior, sino mediante señales externas. Así, lo que has inventado no es un método para la memoria, sino para auxiliar el recuerdo. Y lo que ofreces a tus discípulos no es verdadera sabiduría, sino solo su apariencia. Puesto que al hablarles de muchas cosas sin enseñarles nada, harás que parezca que saben mucho, cuando en su mayor parte sabrán muy poco. Y al estar llenos no de sabiduría, sino de apariencia de sabiduría, serán una carga para sus semejantes. Esos son los escritores, ¿no? Un lector, advirtió Sócrates a Fedro, tiene que ser extremadamente ingenuo para creer que las palabras escritas pueden hacer algo más que recordarle algo que ya sabe. Las palabras escritas parecen hablar como si fueran inteligentes, pero cuando uno empieza a preguntarles algo intentando saber más, siguen repitiendo lo mismo, una y otra vez. Eso pensaba Sócrates, o al menos el Sócrates de Platón, para quien el texto leído no era más que palabras, nada más que palabras en las que el signo y el significado se superponían con precisión desconcertante. Luego, la interpretación, la exégesis, la glosa, el comentario, la asociación, la refutación, el sentido simbólico y el alegórico no nacían del texto, sino del lector. El texto, como si fuera un cuadro, solo decía, por ejemplo, la luna de Atenas. Era el lector el que le proporcionaba un rostro de marfil, un cielo oscuro, un paisaje de ruinas antiguas por el que alguna vez pasó el mismísimo Sócrates. Siglos después, hacia 1250, en el prólogo a su Bestiario de Amor, Richard de Fournival, rector de la Catedral de Amiens, se opuso a esta opinión socrática, es decir, platónica. Y sugirió que como todos los seres humanos desean adquirir conocimiento y tienen una vida demasiado corta, deben basarse en conocimientos reunidos por otros para aumentar el caudal de los suyos. Con este fin, Dios le dio al alma humana el don de la memoria, a la que accedemos a través de una senda doble: los sentidos de la vista, cuya vía es la de las imágenes, y los del oído, que tienen por camino a las palabras. Cuando se ve pintada una historia, un relato, tanto si tiene relación con Troya o con cualquier otra cosa, sostenía Fournival, uno ve aquellos nobles hechos que tuvieron lugar en el pasado como si estuvieran presentes. Y lo mismo ocurre cuando se escucha un texto, porque al oír un cuento leído en voz alta, los sucesos se ven en el presente en que se los escucha. El acto de leer, según Fournival, enriquecía el presente y volvía real el pasado. La memoria prolongaba esas cualidades en el futuro y entonces era el libro, no el lector, el que conservaba y transmitía el recuerdo. Hay que aclarar algo. Decenas de siglos separan ambas concepciones. El texto escrito en la época de Sócrates no era una herramienta habitual. Si bien ya había un considerable número de libros en la Atenas del siglo V a.C. y había empezado a desarrollarse el comercio de los libreros, la práctica de la lectura privada no llegó a establecerse plenamente hasta un siglo después, es decir, hasta los tiempos de Aristóteles, que fue uno de los primeros lectores que compiló, para su uso personal, una importante colección de manuscritos. En los años del maestro de Platón, él abre el medio habitual de aprendizaje y transmisión de conocimientos. Sócrates pertenece a una dinastía de maestros orales, que incluye a Moisés, a Buda, a Jesucristo, de quien se dice que solo una vez escribió unas palabras en la arena, pero inmediatamente las borró. En ese contexto pensaba Sócrates que si los libros eran ayudas de la memoria y el conocimiento, los verdaderos sabios podían prescindir tranquilamente de ellos. Pocos años más tarde, sus discípulos, Platón y Jenofonte, registraron ese desprecio de su maestro por los libros. ¿Dónde? En sus propios libros, y conservaron así el recuerdo de su recuerdo para nosotros, sus futuros lectores.
En mi caso, que ya muy ocasionalmente recurro al lápiz o a la tinta, las notas que tomo mientras leo textos, propios o ajenos en mis libros, se guardan en la memoria sustituta de una computadora. Esa memoria es para mí un laberinto electrónico que zumba detrás de la pantalla. Con su ayuda puedo recordar con más rapidez, si acaso la rapidez fuera importante, y de manera más copiosa, si acaso fuera importante la cantidad, que mis más ilustres antecesores, sean antiguos o medievales. Pero siempre me asalta el temor de perder un texto memorizado. Un temor que para mis antepasados aparecía solo relacionado al deterioro de la edad y que a mí me acompaña a cada instante. El miedo a una subida de tensión, a pulsar la tecla indebida, a un desperfecto del sistema, a un virus, a un disco defectuoso, a todos esos problemas que pueden borrar para siempre mi memoria y dejarla vacía. Fue Petrarca, un siglo después de Furnival, usando la figura de Agustín, su tan amado autor, en un diálogo imaginario, quien sugirió una nueva manera de leer. Una manera que no consiste en usar el libro como un apoyo para el pensamiento, ni de confiar en él, como se confía en la autoridad de un sabio, sino en extraer de él una idea, una frase, una imagen, enlazándola con otra tomada de un texto distinto guardado en la memoria y uniendo el todo con reflexiones propias para producir de esa manera un nuevo texto cuyo autor es el lector. Cada lector. En la introducción a De Viris Illustribus, Petrarca señala que su libro le serviría al lector como una especie de memoria artificial, donde habría textos dispersos y raros. Textos que él no solo había compilado, sino los que, algo más importante, le había prestado un orden y un método. Para los lectores del siglo XIV, esa pretensión de Petrarca era asombrosa, puesto que la autoridad de un texto era hasta ahí autónoma y la tarea del lector era la de un observador externo. Un par de siglos más tarde, la manera de leer de Petrarca, personal, recreadora, interpretativa, cotejadora, se convirtió en el método de estudio común en toda Europa. Estudiar un texto, leerlo aplicada y sistemáticamente, es un proceso dinámico de dar y recibir, de separar y recomponer, en el que el lector no debe transgredir los límites éticos de la verdad, cualesquiera sean los que cada uno le dicte la conciencia. Y rara vez esquiva los peligros. Cuando yo tenía 10 o 11 años, esto lo dice Manguel, claro está, uno de mis profesores de Buenos Aires me daba clases de alemán y de historia europea por las tardes. Y me animó a que aprendiera de memoria poemas de Heine, de Goethe, de Schiller. A mí me gustaba aprender eso, pero no entendía para qué podía servirme. Te harán compañía el día en que no tengas nada para leer, me dijo el profesor. Y a continuación me contó la historia de su padre, asesinado en un campo de exterminio. Era, según me dijo, un famoso académico que se sabía de memoria muchos de los clásicos y que durante el tiempo que pasó en el campo se había ofrecido como biblioteca viviente para sus compañeros de cautiverio. Me imaginé al anciano en aquel lugar lóbrego e implacable donde no había esperanza y a alguien tan desesperanzado como él, acercándosele para solicitarle un texto de Virgilio o de Eurípides. ¿Lo ves? Un texto que se abría en una página determinada, en la memoria del hombre, para recitar palabras antiguas a esos lectores sin libros. Años más tarde comprendí que Bradbury lo había inmortalizado como uno de los miembros de esa multitud que guardan libros en su mente, en Fahrenheit 451. Hampateba, un escritor de Mali, me comentó una vez que en África, cuando muere un anciano, toda una biblioteca perece bajo las llamas. Al fin de cuentas y de cuentos, un texto leído y recordado se vuelve, en esa relectura redentora, como aquel lago helado de Constanza cruzado por un jinete al galope, en un poema que mi profesor de alemán y de historia europea me hizo aprender de memoria hace ya tanto tiempo, sólido como la tierra firme, capaz de sostener al lector mientras lo cruza, aunque su existencia solo tenga lugar en la mente y sea una existencia precaria
y efímera, como la de esas palabras que los soñadores, los tristes y los solos escriben encomendándose a ellas en la apacible ajenidad del agua. Salud y amor. Ahora seguimos con El mercader de Venecia de Shakespeare y el viernes que viene te sigo contando más de la historia de la lectura.